Para investigar los 40 días entre la resurrección y la ascensión, la imagen extraída del sudario de Turín sigue siendo el factor fundamental para visualizar las apariciones de Jesucristo. Pero, ¿es auténtico este controversial tesoro? ¿Realmente se remonta a la época de la crucifixión? ¿Puede tener plasmado el rostro verdadero de Jesús? Es probable que ninguna reliquia religiosa en la historia haya sido tan escudriñada como el sudario de Turín. En 1978 fue seleccionado un grupo de científicos para estudiar el sudario, pero no lo seleccionó la Iglesia, fueron seleccionados por los Estados Unidos. Y era un grupo multidisciplinario, había químicos, físicos y otros especialistas. Bueno, comencé en este proyecto con mucho escepticismo. Y ya sabes, soy fotógrafo, tomé mi cámara con zoom de 10 aumentos y empecé a examinar el área de la imagen. No había partículas, no había pinturas, ningún tipo de medium. En ese momento supe que fuera lo que fuera, no era una pintura. ¿Cómo se formó la imagen? Incluso después de 30 años de análisis minuciosos, los científicos que examinaron el sudario aún no lo saben. Puede que el sudario de Turín sea la mortaja auténtica de Jesús, o puede que no. De no serlo, entonces, ¿qué es? Bueno, si no es auténtica, debe ser una obra de arte. Y aún así, los resultados son claros. Todas las pruebas indican que no hay trazas visibles de ningún tipo de pintura, tinta, colorante, pigmento, mancha o nada. En 1988, el sudario fue sometido a un examen para tratar de determinar la antigüedad exacta de la tela usando el método del carbono 14. El método del carbono 14 dio como resultado una fecha que oscila entre el año 1260 y el año 1390. Si la datación por ese método es correcta, quiere decir que el sudario tiene solo 700 años. En ese caso, es imposible que haya sido de Jesús. Poco después surgieron teorías que explicaban que los análisis podían ser erróneos. Algunos señalan que las muestras tomadas de la esquina de la pieza sagrada podían no haber sido parte del sudario original. Otros creen que los resultados estaban contaminados por lo mucho que el sudario ha sido tocado durante los siglos. Pero los investigadores han encontrado evidencias que sugieren que el sudario había sido encontrado mucho antes de su primera aparición en Francia en el siglo XIV. Tenemos otros indicios en el registro histórico. Una prueba histórica importante. Una ilustración de un manuscrito húngaro del siglo XII. Claramente muestra las líneas en zigzag del tejido con patrón de espina de pescado del sudario. El sudario tiene un tejido muy particular. Y lo más importante es que ilustra un conjunto de agujeros quemados en forma de L presentes en el sudario. Así que sabemos que el que haya decorado el manuscrito de oración húngaro vio lo que nosotros llamamos el sudario de Turín antes de haber creado el manuscrito de 1191. Y esto ocurrió antes de la primera posible fecha de origen asignada por el método del carbono 14. Además existe el sudario de Oviedo, la prenda que se cree envolvió el rostro de Jesús luego de su crucifixión. Es más o menos del tamaño de una toalla pequeña. Está en Oviedo, España, y ha estado allí desde principios del siglo VII, cerca del año 616. Ese sudario parece tener mucha más sangre. Si fue la que usaron primero, debió absorber mucha sangre. Si comparamos ambas piezas, la sangre del sudario de Oviedo coincide con la posición del rostro del sudario de Turín. Lo que sugiere que ambas partes cubrieron el mismo rostro en la misma fecha aproximadamente. Y sabemos que el sudario de Oviedo, según documentos históricos, es de principios del siglo VII. Si estas dos piezas están relacionadas, es obvio que el sudario de Turín debe ser más antiguo y no de la época medieval, como sugieren las pruebas del carbono 14. Desde la perspectiva científica, no se puede probar que el sudario de Turín haya sido de Jesús. Es difícil probarlo, pero hay un punto de vista distinto en cuanto a la evidencia. Y es la definición que tiene la sala de un tribunal. Por ejemplo, si un tribunal debe decidir si el sudario de Turín es auténtico o no, creo que el jurado diría que lo es.
Hay algo que debemos conseguir, una meta que debemos alcanzar. Tenemos el rostro real de Jesús que obtuvimos a partir del sudario de Turín que extrajimos. Es decir, extrajimos su sangre y su rostro. Con esta información iremos más allá de los evangelios. Iremos a otros textos antiguos cristianos que usaremos para ver si podemos volver a esa época y descubrir más. Con el fin de entender y visualizar la cuarta aparición de Jesucristo, el encuentro con el discípulo conocido como Tomás, nos trasladamos al siglo XX. El lugar, una región remota cerca del pueblo de Nag Hammadi, no muy lejos del río Nilo. Un grupo de labradores de la zona estaba cavando en búsqueda de fertilizantes en el área silvestre a las afueras de Nag Hammadi, en Egipto. Una de las palas golpeó algo duro. Lo desenterraron. Habían encontrado algo enorme, un tarro de casi 2 metros de alto. Los hombres estaban renuentes a abrir el tarro porque pensaban que podía haber un genio malvado adentro. Pero luego lo pensaron mejor y creyeron que podían encontrar oro ahí dentro. El tarro contenía un montón de libros de una antigua biblioteca de un monasterio. Evangelios, revelaciones secretas, escritos, diálogos, una gran variedad de cosas que no conocíamos. La biblioteca de Nag Hammadi contiene 52 tratados. Cuando los descubrieron causaron un gran revuelo porque hay libros que sabíamos que existían, pero que no teníamos, y hay otros libros que ni siquiera sabíamos que existían. El descubrimiento de la biblioteca enterrada de Nag Hammadi, 52 libros sobre Jesucristo no incluidos en el Nuevo Testamento, es considerado por muchos como el hallazgo más extraordinario de la arqueología cristiana moderna. Se trata de 13 volúmenes forrados en cuero y escritos en papiro, antiguo material de escritura. Están escritos en copto, la lengua del antiguo Egipto. Los libros fueron fabricados en el siglo IV de la era cristiana. Lo sabemos porque las cubiertas de cuero se usaron para encuadernar los libros. Tienen los lomos reforzados, con recibos fechados, y basándonos en las fechas de esos recibos sabemos cuándo se fabricaron los libros. Hay razones de peso para pensar que estos libros en copto son traducciones de los originales en griego escritos en el siglo II o posiblemente antes. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la verdad. Hay muchos evangelios, muchos escritos atribuidos a Jesús y a sus discípulos que no habíamos visto antes y que cambian todo el panorama. Tenemos un retrato denso, mucho más complicado y más completo del movimiento cristiano antiguo, historias que no habíamos oído, argumentos que no conocíamos, todo tipo de controversias que son parte de la formación de este movimiento. Encontramos revelaciones secretas, poesía mística y hay descripciones sobre el origen del universo. Estos documentos perdidos durante mucho tiempo amplían las palabras y las enseñanzas de Jesús presentes en la Biblia. Lo que aparece en los evangelios del Nuevo Testamento es lo que Jesús predicó a miles de personas en los montes de Galilea. Pero lo que aparece en estos evangelios secretos es lo que Jesús dijo en privado. Enseñanzas místicas avanzadas que no se dicen ante una multitud. Desde su descubrimiento, muchos cristianos han desestimado la autenticidad de estos libros. Como estudioso de la historia antigua, todos los textos antiguos son interesantes, pero si me pides mi opinión en cuanto a su valor, te diría que no les encuentro mucho valor. Fueron escritos por gente que estuvo muy alejada de los acontecimientos reales y de las personas que sí estuvieron ahí. Evidentemente, desde el punto de vista histórico, digamos que uno debe preferir aquello que esté más cercano a la fuente y cuidar lo que queremos tomar en cuenta. Algunos consideran que estos libros son de mucha ayuda para esclarecer la historia del Jesús resucitado durante los 40 días. Vale la pena echar un vistazo a estos textos antiguos del cristianismo, porque la información que se tenía estaba fresca. Los acontecimientos eran recientes. Cuando estamos interesados en Jesús, queremos saberlo todo y consultar las mejores fuentes que podamos, con mucho juicio.
Tratar de entender lo que sucedió, cuál es su fuerza motriz, cuánto de lo que dice es bueno y cuánto no, pero necesitamos echar un vistazo. Para los estudiosos, estos libros son un tesoro escondido porque nos muestran lo que decían los cristianos que estaban fuera del círculo ortodoxo. Hay afirmaciones muy diferentes sobre Jesús, historias y versiones opuestas, o también podría decirse perspectivas diferentes. No ha habido perspectiva más comprometedora para los cristianos modernos que la encontrada en el texto antiguo atribuido al apóstol Tomás. El Evangelio de Tomás es denominado Evangelio y es uno muy distinto a los demás. Son las enseñanzas que Jesús impartió tras su resurrección. Son las enseñanzas secretas de Jesús durante los 40 días perdidos. El Evangelio de Tomás tiene 114 dichos de Jesús. Ellos reflejan algunos de los aspectos que hay en otras fuentes. Cerca de la mitad de esas palabras los podemos encontrar en los Evangelios del Nuevo Testamento. Hay otras, sin embargo, que son totalmente diferentes a los que encontramos en el Nuevo Testamento, y los estudiosos discuten sobre la naturaleza de esas palabras y el tipo de enseñanzas que representan. ¿Pudieron haber sido la manera en la que en realidad Jesús dijo esas cosas? ¿Se trata de la forma más fiel de sus palabras? ¿Y es posible que Jesús dijera esas palabras que no aparecen en el Nuevo Testamento? ¿Son una fuente más para entender las enseñanzas de Jesús? Tomás es entonces el receptor de la revelación. Es quien hace preguntas a Jesús y es la persona a quien Jesús se revela quizá de una manera más íntima, porque probablemente desde el comienzo ellos hayan tenido una relación más íntima. Lejos de ser un incrédulo, Tomás pudo haber sido un confidente del Jesús resucitado, y las enseñanzas de Jesús pudieron haber resultado aún más problemáticas para los primeros cristianos. El Evangelio de Tomás es uno de esos libros que a los padres de la Iglesia Ortodoxa les resultó problemáticos. Este Evangelio no enfatiza la importancia de la muerte de Jesús y su resurrección para la salvación. Es un Evangelio que no sigue la línea teológica. Por esa razón los padres de la Iglesia lo condenaron y por eso acabó perdiéndose hasta que fue descubierto en 1945. Los primeros versos del Evangelio han suscitado el interés de los historiadores durante medio siglo. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Dídimo Judas Tomás escribió. Quien encuentre el sentido secreto de estas palabras no gustará la muerte. Pero, ¿son estas las palabras de un creyente o de un hereje? Es la visualización de la cuarta aparición. ¿Cuál de los Tomás aparecerá? En un intento por visualizar los 40 días entre la resurrección y la ascensión, Ray Downing y su equipo se encuentran ante un gran desafío. Un extraño evangelio cuya autoría se atribuye al apóstol Tomás. El Evangelio de Tomás es curioso en cierto modo y está relacionado con el nombre Tomás. Tomás significa gemelo. Y dentro del libro hay un sentido especial, y es que al leerlo es posible convertirse en gemelo de Jesús. Él en realidad dice: entiende estas cosas y serás como yo. Algunas de las enseñanzas del Evangelio de Tomás reiteran las palabras dichas por Jesús en el Nuevo Testamento, pero hay otras que muchos cristianos consideran controversiales. En el Nuevo Testamento, Jesús anuncia que el reino de Dios está cerca, y eso significa que el mundo está a punto de ser destruido y transformado, que vendrá el fin del mundo y el día del juicio y que debemos estar preparados. Cuando lees el Evangelio de Tomás, Jesús dice: el reino de Dios no vendrá en el fin de los tiempos. El reino de Dios está dentro y fuera de ustedes, está en todas partes. Es vivir en la presencia de Dios. Tienen la llama de Dios dentro de ustedes. Tienen que conocerse a sí mismos para entrar al reino. Ustedes son hijos del Padre viviente. Si no se conocen a sí mismos, no tendrán la salvación. Algunos estudiosos creen que las extrañas enseñanzas presentes en el Evangelio de Tomás y en los textos descubiertos en 1945 son apenas una pequeña parte de los escritos perdidos relacionados con la resurrección de Jesucristo. Hay muchos evangelios que no entraron al Nuevo Testamento y gran parte de ellos han estado perdidos durante mucho tiempo, así que no sabemos exactamente de qué se trataban. Pero, ¿están realmente perdidos estos evangelios? ¿O había motivos siniestros para excluirlos del Nuevo Testamento?
La respuesta se encuentra en la redacción de las primeras historias sobre Jesucristo. Muchos creen que los autores de los evangelios eran apóstoles que fueron testigos de los acontecimientos en los 40 días. Ellos contaron lo que vivieron. Es información de primera mano. Si van a cuestionar eso, tengan en cuenta que están poniendo en entredicho experiencias de primera mano. Otros cuestionan esa afirmación. Estos evangelios fueron escritos 30, 40, 50 años después de los acontecimientos que describen por personas que no vivieron esas cosas. En otras palabras, después de la muerte de Jesús, la gente empezó a contar historias de él, y mucha gente que creía en él se convirtió, y los creyentes le contaban historias a otros creyentes, y estos a otros creyentes, y así sucesivamente. Y durante mucho tiempo, gente que no fue testigo de esos acontecimientos transmitió estos relatos. Durante décadas se escribió un número significativo de historias sobre el Jesús resucitado. No fue sino hasta los siglos III y IV que la Iglesia redujo las decenas y decenas de libros sagrados a lo que fue denominado un gran canon de textos. Significa lista en griego. ¿Qué libros entrarían en esa lista? Los padres de la iglesia primitiva se valieron de 4 criterios para decidir qué libros debían estar y qué libros no. El primer criterio es que el libro debía ser antiguo, debía remontarse a la época de Jesús y de sus apóstoles. En segundo lugar, el libro tenía que haber sido escrito por un apóstol o por un compañero de un apóstol. También tenía que ser un libro conocido por la mayoría, no podía ser el preferido de una zona. Toda la comunidad cristiana tenía que utilizarlo. Ese era el tercer criterio. Y el cuarto criterio era que no podía fomentar enseñanzas falsas o heréticas. Debía seguir la línea teológica. Estos textos se fueron agrupando con el tiempo y luego fueron seleccionados como los libros del Nuevo Testamento, es decir, las Sagradas Escrituras del movimiento cristiano. En la versión del Nuevo Testamento sobre los 40 días, la historia de Tomás quizás sea la más memorable e inspiradora entre todas las apariciones de Jesús. Para visualizar la cuarta aparición, Ray Downing debe recurrir nuevamente a la antigua mortaja, conocida como el sudario de Turín. Pero incluso siendo auténtico, ¿cómo puede ese sudario ser un punto de partida para visualizar estos acontecimientos milagrosos? Downing pasó años trabajando para extraer una imagen perfecta en tercera dimensión del rostro presente en el sudario de Turín. Nunca antes se había hecho nada parecido. Creo que este es el proyecto más difícil en el que he trabajado. La imagen del sudario está llena de suciedad y de manchas tras varios siglos de deterioro. Además, está bañada de tanta sangre que oculta parcialmente el rostro que Downing intenta encontrar. Hay una diferencia sutil entre la cantidad de rojo en la sangre y la cantidad de rojo en la imagen. Lo que hicimos fue exagerarlo. Pusimos más amarillo en la imagen y más rojo en la sangre y la separamos. Para Downing, el mayor obstáculo es la mortaja misma. Puede parecer plana si se ve de lejos, pero de cerca tiene más crestas y valles que el desierto egipcio. Downing necesita hacer que el rostro de la mortaja se vea grabado en ella. Hay información que se repite. Y si se repite, la podemos encontrar. Así que, como el tejido de la tela es repetitivo, la computadora lo convierte en números. Buscan números que se repitan y los extrae. Así es como sacamos el tejido de la imagen del sudario de Turín. El resultado es más claro, pero aún no parece un rostro humano. El problema, el sudario no es una tela plana. Lo primero que hicimos al intentar analizar lo que estaba ocurriendo con el sudario fue dibujarlo en un pedazo de tela y luego poner el dibujo en la parte superior de una cabeza para ver qué sucedía. Al imitar esas distorsiones, pudimos tomar la imagen del sudario, darle esa forma y hacernos una idea del aspecto del rostro de Jesús. Con eso obtuvimos un prototipo. El prototipo solo le permite llegar hasta ahí. Para terminar, el rostro necesita de las destrezas de un artista. Inevitablemente, uno llega a un punto en el que se le acaba la información. No se pueden ver los poros en una tela de lino. No hay cejas en el sudario. El pelo y la barba son del mismo color del rostro. ¿Por qué?
porque el sudario no tiene colores. No es necesario pensar mucho para poner poros y textura en la piel del modelo, para saber que el hombre tenía cejas y ponérselas. Así que en algunas cuestiones uno necesita alejarse de la información real y usar la experiencia. Parpadea. Y uno dice, vaya, esto es real. Una década de investigaciones, la ciencia y la experiencia hacen posible la visualización de la cuarta aparición de Jesucristo. Exactamente 8 días después de la tercera aparición, los discípulos seguían escondidos en el cenáculo. Esta vez, Tomás estaba ahí. Tomás no estaba en la primera reunión en la que Jesús se apareció. Probablemente tenía miedo, estaba desanimado o no quería estar ahí porque podría llegar alguien a arrestarlos a todos. Tomás volvió. Sus compañeros le contaron que el Señor había resucitado, que lo habían visto, que estuvo ahí. Él les dijo, me rehúso a creerlo. Es absurdo, él murió. Tomás dijo lo que muchos de nosotros habríamos dicho. No lo creo, pruébenlo. Debo verlo con mis propios ojos. Ahora que llegaste, quiero más evidencias. Tomás tiene una actitud diferente a los demás. Él quiere evidencias. Quiere saber que se trata del hombre que lleva la historia en su carne. Creo que a mucha gente le gusta la historia de Tomás, porque él parece moderno, muy escéptico, muy racional, muy empírico. Quiero sentirlo y tocarlo, y poner mis dedos en las marcas de sus clavos y meter mi mano en la herida de su costado, y Jesús se le aparece. Por eso creo que es una historia muy interesante para la gente de nuestra época. Tomás es un científico. Hace exactamente lo que un científico haría. Muéstrame. Demuéstramelo. Con la imagen de Jesús del sudario de Turín, Downing tratará de representar el momento más conocido de la historia de los 40 días. El momento en el que Jesús resucitado se toma la molestia de convencer al incrédulo Tomás. Y llamó a Tomás y le dijo, Tomás, trae tus dedos y ponlos en mis manos. Pon tu mano en mi costado. Tomás, no dudes más. Increíblemente, Jesús dice, adelante, echa un vistazo, hazlo, pruébame. Usa la ciencia y comprueba por ti mismo que esto es real. Es una invitación no solo para Tomás, sino también para nosotros. Tomás, viendo a Jesús, no se convenció hasta que lo tocó. Tomás pasó de ser un incrédulo a ser un evangelista, y eso mismo pasó con todos los discípulos. Jesús dijo en ese momento, cuando claramente Tomás ya creía, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La mayoría de nosotros durante la historia no vio a Jesús de esa manera. Debemos confiar en el testimonio de primera mano de otras personas. Debemos sopesar las evidencias. Las apariciones después de la resurrección y antes de la ascensión son anécdotas que reflejan el Evangelio y nos muestran cómo este movimiento pasó de ser un grupo de fracasados y derrotados, temerosos, a un grupo de personas que están a punto de incendiar el imperio. La experiencia milagrosa de los 40 días transformará a los ansiosos discípulos en valientes apóstoles. La clave de su transformación será un acontecimiento tan espectacular y misterioso que ha desafiado la lógica durante 2000 años. La ascensión de Jesucristo.